Medicina de hoy. Gracias al auspicio de Bienvenidos a su programa de Salud Medicina de hoy, un aporte del Grupo Hospitalario Kennedy a la comunidad. Les agradecemos su amable sintonía, pues domingo a domingo acuden a su cita médica en casa. Hoy tendremos nuestro programa dedicado a los pulmones. Estos son órganos que pertenecen al aparato respiratorio, ubicados en la caja torácica y cuya función principal es llevar a cabo el intercambio gaseoso en la sangre. Es por eso que los invito a que veamos los titulares de hoy. Hoy conoceremos qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. También contaremos con la presencia de un delegado del Ministerio de Salud Pública y nos hablará sobre la gestión que realiza el gobierno por un Ecuador libre de humo. Además, el doctor Iván Cherres nos explicará cómo se realiza una espirometría y para qué sirve. En Avances Médicos, el doctor Edgar Lama nos explicará cómo se realiza una lobectomía toracoscópica, video asistida. Y el consumo de tabaco es una de las principales causas evitables de muerte. La epidemia mundial de tabaquismo mata a cerca de 5 millones de personas cada año, de los cuales 600.000 son no fumadores expuestos al humo de cigarrillo. Desde el año 2006, el Ecuador ratificó el convenio para el control del tabaco, logrando así minimizar la injerencia de la industria en instrumentos legales y políticas públicas. A continuación, damos paso al doctor Bosco Alcíbar y al delegado del Ministerio de Salud, quienes nos amplificarán el tema. Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad medicina de hoy de Grupo Hospitalario Kennedy. Un programa más para ustedes desde nosotros que como siempre tenemos esa convicción de elevar nuestro nivel de conciencia a favor de la vida y a favor de la salud. El día de hoy contentos porque nos acompaña un representante del Ministerio de Salud Pública. Está con nosotros la doctora Eva Ceballo. Ella es responsable del Departamento de Salud Mental y de la Coordinación Zonal 8, si no me equivoco. Bienvenida, doctora Eva. Buenas noches. ¿Qué ha hecho nuestro país y específicamente el Ministerio de Salud y Sanidad para ir un poco luchando contra esta situación que deteriora la vitalidad y la salud de nuestra juventud y de nuestro contingente que es el ser humano? Sí, bueno, yo creo que desde la suscripción del convenio, que el Ecuador es un país signatario junto con 180 países más, del convenio marco de control del tabaco por la Organización Mundial de la Salud, ha habido muchos logros. Estamos al 27 de febrero, tenemos 10 años de conmemorar este convenio, por el cual se ha convertido en un referente y a la vez en un instrumento jurídico que le ha permitido a los países ir controlando todo este tema de la industria tabacalera, de la producción, del control, del consumo, etcétera. El país yo creo que ha tenido logros significativos que a lo mejor sin este instrumento, como le decía anteriormente, no hubiera sido posible, porque el instrumento, por un lado, si bien es cierto, tiene todo un peso jurídico, también nos ha ayudado mucho a poder promover acciones saludables para que, en cuanto a sensibilizar a las personas y a las comunidades, para que entiendan que el tabaco es un producto, ¿no es cierto?, que usándolo, consumiéndolo, genera daños muy significativos a la salud de uno. En el 2013, por ejemplo, se hablaba de que teníamos en el Ecuador 4.000 causas de muertes directas e indirectas al año. Es decir, que cada 11 minutos una persona moría por un problema relacionado con el tabaquismo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas 4.000 tienen que ver con causas relacionadas con el tabaco. Que son evitables. Que son evitables. Entonces, a través de toda una campaña que se ha levantado desde hace 10 años,
yo creo que hemos avanzado porque ya vemos que el mismo incremento, ¿no es cierto?, que cada vez iba aumentando, incluso en cuanto a los adolescentes que consumían más bien a edades más tempranas. Vemos que ahora en la última encuesta ha bajado, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la comunidad de alguna manera se la ha informado, se la ha sensibilizado y se ha empoderado. En la encuesta del 2007 que se hizo a adolescentes y jóvenes en el país, se hablaba de que el consumo de tabaco intradomiciliario por un progenitor o ambos era como del 60%. Ahora ya vemos que las familias ya están, digamos, sensibles y receptivas a no usar el tabaco en sus hogares, porque saben que el tabaco no respeta barreras, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos, pero yo estoy fumando acá y usted está allá, pero el tabaco no tiene barreras, traspasa cualquier barrera, ¿no? Y entonces ya las personas saben que no pueden, digamos, fumar en un espacio cerrado. Y eso también ha hecho la ley. Por ejemplo, en el 2011, el Ecuador, producto de estos compromisos que adquirió en este instrumento de la Organización Mundial de la Salud, promulgó la ley orgánica de control y regulación del tabaco en el 2011, ¿sí? Y con ello en el 2003 incluso se suscribió un nuevo convenio, etcétera. Entonces esto ha hecho que tenga logros incluso en lo relacionado con impuestos al tabaco, porque si bien es cierto, por un lado podemos trabajar en campañas de sensibilización, a veces también hay que tocar el bolsillo de quien deja pues a veces estos recursos para consumir tabaco, ¿no? Me agrada sobremanera el refrán que dice: la calentura no está en la sábana. Yo creo que viene al caso. Coger el tabaco y tratar de, hasta cierto punto, poner en orden a la industria tabacalera. ¿Qué hay de los niños que en su casa ven a sus papás que fuman? ¿Cuánto pesa el concepto del fumador pasivo dentro del concepto de un hogar? Bueno, es que el fumador pasivo no existe. Yo creo que igual, aun cuando uno no use el tabaco, es un fumador activo, porque no hay ninguna diferencia entre el que está fumando directamente y el que está inhalando. Fumador inocente, llamemos. Así es. O sea, de manera directa se convierte en otro fumador, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que en las familias las personas consuman, lo que con eso están es un poco ratificando que esto es permitido, que es sano, ¿verdad? A diferencia de las familias que eligen no consumir tabaco, no fumar, porque saben que es altamente nocivo. La elección es importante, pero la educación también. ¿Qué se está haciendo como Ministerio de Salud y Sanidad a nivel de campañas allá en los colegios? Bueno, yo creo que estamos trabajando, ya sabemos que con la ley existe 100% de espacios libres de humo de tabaco. Y estos espacios son los espacios públicos, pero también los espacios privados, donde hay acceso al público, por ejemplo, que antes no era. Las personas en las discotecas fumaban los que directamente fumaban y los otros también consumían, ¿no? Sí, pero ahora, no hay el pasivo, muy bien lo ha puesto usted. Ahora ya no, ¿no es cierto? Ya en estos lugares ya está prohibido y el Ministerio de Salud, junto con otros organismos, permanentemente están monitoreando que se cumpla la ley. O sea, que no solamente estén los letreros donde diga es prohibido fumar, sino que se controla que realmente no fumen. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, también eso ya son, digamos, sitios o lugares 100% de humos de tabaco. Adicionalmente, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene las advertencias sanitarias. Antes, en las cajetillas de cigarrillos, el tema de advertencias aparecían en letras diminutas que casi ni se veían. Ahora hay fotos. Exacto. Ahora tenemos los pictogramas que grafican de alguna manera los efectos nocivos que tiene el tabaco. Y yo creo que cuando uno ve esos gráficos, ¿verdad?, uno ya le advierte, ¿no? Para el que no ha ingresado en la situación, es probable. Para quien ya la está viviendo, definitivamente dice: de algo debo de morir. Sin embargo, yo sí quiero dejarle claro a ustedes, amigos y amigas, que la solución al tabaco está en la regulación de la ley, pero al tabaquismo como enfermedad no se le encuentra en un consultorio, en un quirófano, en un laboratorio. No se le encuentra sino en el interior de uno mismo, que tiene la capacidad de elegir lo que significa un estilo de vida saludable.
Así que nosotros abogamos como Medicina de Hoy y al mismo tiempo aplaudimos la labor del gobierno y ustedes por ese concepto de un Ecuador libre de humo, de un Ecuador saludable. Esperamos tenerla aquí en una próxima oportunidad y no dejo de reiterar mi reconocimiento a esa labor un poco quijotesca en la cual también nosotros estamos embarcados. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. El número del protector solar te protege únicamente contra la radiación ultravioleta B, pero detrás de esta está la radiación ultravioleta A, que es la que te produce envejecimiento y cáncer de piel, pero no te quema. Busca el factor de protección solar contra la radiación ultravioleta A y recuerda que no hay bronceado sano. Gracias por continuar con nosotros. ¿Y cuántas veces hemos salido del consultorio de nuestro médico con una orden para realizarnos ciertos exámenes que no sabemos cómo se los realizan y nos preguntamos, ¿qué me van a hacer? Hoy les explicaremos cómo se realiza una espirometría, que es un estudio indoloro del volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los pulmones. A continuación, veamos la nota que hemos preparado con el doctor Iván Cherres referente al tema. Adelante. Yo soy el doctor Iván Cherres Ojeda y soy especialista en alergia y neumonología.
Una espirometría es un método diagnóstico que lo que intenta medir es una parte de los volúmenes pulmonares. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para poder tratar de saber ese pulmón cómo está su función. La espirometría le ayuda a determinar, por ejemplo, la severidad de la enfermedad pulmonar, como es el asma, como es el enfisema, como es la fibrosis pulmonar. También nos puede servir la espirometría para detectar cambios tempranos en personas que fuman, en personas que tienen enfermedades o que trabajan en lugares donde hay mucho chance de tener enfermedades pulmonares, que son las enfermedades ocupacionales. Claro, una espirometría, uno al paciente lo pesa, lo mide porque hay unos valores pulmonares que están preestablecidos. Y entonces uno lo que realiza es la espirometría en una máquina en donde el paciente tiene que hacer una inspiración forzada e inmediatamente expirar la mayor cantidad que pueda lo más rápido posible, y en este caso uno puede apreciar cómo hay diferentes modelos, pero en este ejemplo, para ayudarlo, él tiene que apagar las velas del cumpleaños en una tortita y eso lo va a ayudar a estimular porque tiene que soplar durante 6 segundos. Entonces, normalmente para que una prueba esté bien hecha tiene que repetirla 3 veces para uno poder escoger la mejor, y entonces se compara los valores que estaban preestablecidos de diferentes tablas a nivel mundial con lo que el paciente sopló. Y uno puede saber, por ejemplo, si es un asmático, si su enfermedad es leve, moderada o severa. Si es un paciente con enfisema o con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene la enfermedad leve, moderada, severa o muy severa. Para eso uno puede ya entonces ayudarse con el tratamiento. Este examen, como depende del esfuerzo de cada paciente, a veces es impredecible el tiempo, porque hay pacientes que lo pueden hacer muy pronto y otros pacientes que les cuesta mucho. Por eso que es una técnica que relativamente es sencilla, pero tiene que estar hecha por gente que ha hecho muchas espirometrías para poder obtener el mejor valor, porque una de los peros de la espirometría es que es dependiente del esfuerzo. Y si el paciente no puede hacer una expiración forzada, entonces la prueba no sale tan buena. Hay contraindicaciones, si el paciente está muy sensible, si está, por ejemplo, con broncoespasmo, muchas veces uno prefiere no hacerlo en ese momento porque lo puede empeorar. Y continuando con nuestro programa, ¿ha escuchado el término EPOC? Pues se denomina así a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se manifiesta con dificultad para respirar y es considerada una de las enfermedades más comunes de los pulmones. Si bien la EPOC no tiene cura, sin embargo, con un tratamiento adecuado puede retrasar su progresión. A continuación damos paso al doctor Fernando Cano, reconocido neumólogo del país, quien nos ampliará el tema junto al doctor Edgar Lama. Doctores, bienvenidos. Buenas noches amigos, ya estamos de vuelta aquí con Medicina de Hoy, un programa producido por el Grupo Hospitalario para ustedes, nuestros pacientes. Hoy estamos con el doctor Fernando Cano, neumólogo muy prestigioso de nuestra ciudad. Vamos a hablar de una enfermedad muy desagradable que es el EPOC. ¿Sí? Vamos a traducir, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Usualmente su causa principal es el tabaquismo, la forma más cara de suicidarse que hay actualmente. Fernando, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos acerca de esta enfermedad, cómo daña a la sociedad. Primero vamos al parte social, sus costos y su cantidad de inválidos que presenta anualmente. Y muchas gracias por la invitación. Sí, el cigarrillo es malo para la salud, tiene un costo social, un costo para los pacientes y en realidad es prevenible. Las enfermedades que se producen por el tabaco son prevenibles, pero definitivamente quien fuma se va a afectar, se va a dañar. ¿Cuál es la incidencia mundial? ¿Cómo van las cifras? Bueno, con respecto a la enfermedad como tal que produce, una de las tantas que produce el cigarrillo con relación al EPOC, el EPOC en este momento ocupa la cuarta, se puede decir que el cuarto sitio como causa de muerte a nivel mundial. Y para el año 2020 se proyecta que esa enfermedad sea la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? O sea que estamos
empeorando los números a pesar de las campañas contra el tabaco. Correcto, así es. Más de 1.500 personas, más de 1.500 millones de personas fuman a nivel mundial y se producen enfermedades como tal, ¿no? Entonces, cada vez va empeorando la situación y el EPOC como tal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va haciéndose cada vez más fuerte en morbilidad, en mortalidad, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el daño real que ocurre en el cuerpo por el cigarrillo o el consumo excesivo de esto? El órgano de choque principal, pues el tabaco, es el pulmón. Y en el pulmón hay dos partes. Una parte que es la vía respiratoria y otra parte que es el pulmón propiamente dicho, y en donde se produce daño en los dos sitios, ¿no? A nivel de los bronquios se produce una inflamación permanente, constante, que es irreversible, ¿no? Y terminas con un proceso bronquial crónico, una bronquiolitis. Y a nivel del pulmón, que es lo más grave, es la destrucción del pulmón. Es el enfisema pulmonar. Y por eso es que es una enfermedad irreversible, que no tiene curación, pero que tú la puedes tratar, ¿no? Bueno, en un poquito más cercano, en una traducción un poquito más castiza, es decir, el camino por donde pasa el aire al cambio gaseoso, que es el alveolo, ese se llena de moco, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Se obstruye por una irritación progresiva, siendo difícil que la persona pueda respirar tranquilamente. Y el alveolo es una superficie, son como unos cuartitos, unas celditas. Imagínense ustedes como un racimo de uva se ve por fuera. Unas celditas a donde se hace el cambio entre el oxígeno del ambiente y el oxígeno y el CO2 de la sangre. Al producirse el daño, estas celditas se hacen cada vez menores, pero más tamaño, siendo la superficie menor y produciendo la falta de oxigenación adecuada del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas, mi querido Fernando? Bien, síntomas puedes tener dificultad respiratoria, ahogo, la persona le falta el aire, limita sus actividades, o también puedes tener, por otro lado, tos y expectoración de manera constante, permanente, es decir, lo que se dice que es una bronquitis. Pero en este caso no es un cuadro agudo, no es como una gripe o una infección bronquial aguda. Todas las mañanas están tosiendo. Crónico, o sea, se levanta el paciente con tos y expectoración o lo contrario, ahogo, o finalmente puedes tener las dos cosas, limitando severamente pues, su vida, desde vestirse, colocarse los zapatos, hasta hacer sus actividades de trabajo dentro o fuera de casa. ¿A cuántos años más o menos de cigarrillo se manifiesta usualmente esto? Bien, lo que se dice generalmente es el número de paquetes años, es decir, cuánto ha fumado. Hay una fórmula para explicar eso de ahí, pero se dice que aquella persona que ha tenido en promedio unos 10 a 20 paquetes años, que es lo que ha fumado de tabaco, puede ya desarrollar una enfermedad por el tabaco. Y dentro de esas enfermedades, que son múltiples, está lo que es el EPOC. Imagínense lo espantoso que ha de ser que estamos sentados o que nos cepillamos los dientes y nos agitamos como que subiéramos 4 pisos a toda carrera en la escalera. Esa es la sensación. Ojo, no es mentira, porque estas personas se encuentran desesperadas. Bueno, este tema es muy interesante, así que durante el corte comercial llamen a sus amigos que nos vean, porque hay muchos fumadores que necesitamos darle un jaloncito de oreja para que dejen este espantoso vicio. Ya volvemos con más de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes.
Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Ya estamos de vuelta. Espero que hayan llamado a sus amigos porque el tema de hoy es un tema fuerte y que debemos concientizar. Que no solamente fuma el que los compra, fuma también el vecino. Así que seguimos con el doctor Cano. Cuéntenos qué es verdad o mito de lo que yo he dicho. Es totalmente real, ¿no? O sea, es el fumador de segunda mano, de humo de segunda mano, fumador pasivo, como quiera llamarlo, ¿no? Se daña el que fuma directamente por la entrada del humo del tabaco en la vía aérea y afectas a tu esposa, afectas a tus hijos, afectas a tu esposo, al entorno del que te encuentras y pues no tiene que ser así, hay que respetar eso, ¿no? Y sí hay daño, o sea, se dice, por lo menos en parte por números o estadísticas, que el fumador de segunda mano tiene un riesgo casi de 2 veces, 1 punto y pico de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque gratis o de manera gratis se está ganando un daño, ¿no? Así es. Entonces, si respetamos a nuestra familia, por favor, dejemos de fumar. Y si ya no podemos con este espantoso vicio, hagámoslo fuera del alcance de Nuestra Señora, que no tiene la culpa. Y peor aún, nuestros hijos. Esta enfermedad se dice que es crónica, que ya no tenemos nada que hacer. Cuéntanos acerca de esto, cómo podemos, en el momento que ya somos bronquíticos crónicos o somos enfisematosos, cómo podemos mantenerlos por lo menos para que ya no nos llegue el estado de insuficiencia tan temprano. Importante lo que acabas de decir, o sea, el tabaco te produce, todas las enfermedades que produce el tabaco son crónicas, irreversibles, no se curan y por lo tanto hay que pensarlo mucho. El EPOC forma parte de las mismas enfermedades que no lo curas, pero lo puedes controlar. Puedes reducir su progresión, enlentecer su progresión, que es lo primero que tienes que decirle, o sea, que deje de fumar. Porque aún así hay pacientes que a pesar de que saben... Alternativas. Alternativas. El famoso cigarrillo electrónico. Mira, el cigarrillo electrónico es una alternativa, pero en realidad no está en ningún método para dejar de fumar validado o aceptado. ¿Por qué? Porque el cigarrillo electrónico también te puede producir daño, igual que el tabaco normal. Alternativas, sí, tienes que entrar a un programa de cesación tabáquica y tienes medicamentos, por un lado, y por otro lado, el apoyo psicológico para poder seguir adelante. Es muy importante, o sea, que el enfoque multifocal para aquel que tenemos en casa, aquella persona que no le importan los demás ni se importa él mismo, y que sigue manifestando esta tremenda adicción, porque es una adicción, desgraciadamente. Luego, ¿qué otros tipos de ejercicios, por decirte, ya logré dejar de fumar? Milagroso. Dijo Charles Darwin una vez,
Dijo Mark Twain una vez, la persona que más fuerza de voluntad en el mundo soy yo. Soy el único que he logrado dejar de fumar 23 veces en mi vida. ¿Qué les parece? Sí. Entonces, ya dejaste de fumar, ¿qué debes hacer para que la progresión de esta enfermedad sea más lenta o que su pendiente sea un poquito menos pronunciada? En la parte general, cambios de hábitos de vida, ¿ya? Puedes hacer ejercicio, pero principalmente lo que es un cambio de hábitos de vida, ¿no? Pero sí es verdad también que si ya desarrollaste la enfermedad, pues te tienes que apoyar con medicamentos, te tienes que apoyar con tu médico, aceptar primero que tienes la enfermedad, porque desgraciadamente es tan común escuchar decir yo toso y toso normalmente y boto expectoración normalmente, entonces eso no es normal. Bueno, esa persona que bota expectoración, ¿qué es lo más común? Que se infecte, ¿no? A la larga, ¿cuáles sí. son los tipos de...? Vamos a asustar un poco a esta gente. Cuéntanos, ¿qué es lo que le producen los bronquíticos crónicos? Los bronquíticos crónicos, por su problema bronquial crónico, mucha flema, secreción, pueden colonizarse o llenarse de gérmenes, de bacterias dentro de la vía aérea, y que lo más grave es que no la puedes en determinado momento controlar y que tienen procesos crónicos a repetición, como quieras llamarle, de infecciones. Neumonías, abscesos, bronquitis crónica, absceso pulmonar, bronquiolitis. O lo más grave, que puedes ir a parar a un sitio de terapia intensiva, a un respirador, por ese tipo de problema. El 80% de las exacerbaciones de esta enfermedad pues, son por infecciones. Imagínense ustedes bronquíticos crónicos que tienen un pequeño accidente de tránsito, no pueden botar sus flemas, producen una neumonía y terminan 6, 7, 8, 10 días en una sala de cuidados intensivos con un tubo en la garganta, un respirador, para poder tratar de controlar la infección y poderle sacar el pus que tienen en los pulmones. Y muchos de ellos terminan con traqueostomía, ¿no? Correcto. Con un huequito aquí, con un tubo para poder respirar y por el cual se les aspira las secreciones. Cuadro muy feo, feo cuadro, dijo el chinito. Y luego, háblanos de los rosaditos que se ahogan, los enfisematosos. Los enfisematosos, eso es el soplador rosado que se le dice, que en realidad es un paciente que no tiene tanta tos, no tiene tanta flema y en realidad ni lo presenta, pero que es la persona que progresivamente se está ahogando. Al principio lo hará subiendo escaleras, caminando tramos largos, de un lado para otro, y de repente él comienza a darse cuenta que va del baño al cuarto y ya se ahoga, menos de 100 metros. Se cepilla los dientes y... Llegas a algo más grave que es bañarte, cepillarte los dientes, cambiarte de ropa, que eso significa que su grado de severidad de su enfermedad es muy fuerte, muy grande. Terminando muchos de ellos a vivir, es decir, en una cama, metidos dentro de una carpa de oxígeno donde reciben a sus amigos y conversaciones no muy largas porque no pueden decir más de 4 o 5 frases sin que les falte el aire. Y nos gustaría tener nuevamente al doctor Cano, el tiempo se nos acaba, debemos detenernos aquí. Vamos a invitarlo formalmente al doctor Cano para hablar de cada uno de ellos, cuál es el cuidado de cada uno de estos tipos de bronquitis o de EPOC. Entonces, seguiremos con más información, seguiremos con más del programa Medicina de hoy después de estos mensajes. Por favor, escríbanos con sus sugerencias a nuestros correos electrónicos y a nuestros apartados de Twitter, donde nosotros volveremos con más programas que ustedes necesitan tener. Les agradecemos. Y bueno, con esta interesante información es momento de hacer una pequeña pausa. Pero antes les recuerdo nuestra cuenta de correo electrónico medicinadehoykennedy@gmail.com y nuestro Twitter @medicinadehoy para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias de temas. Regresamos con más de Medicina de Hoy, su cita médica en casa. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres,
crecen, se fortalecen, hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen, hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. ¿A qué hora es más adecuado realizar nuestras actividades al aire libre en este tiempo de playa? Lo recomendable es evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Otra manera de guiarte es fijarte en la sombra que proyectas. Cuando tu sombra es corta, es poco seguro estar en el sol, y cuando la sombra es larga, es más adecuado que realices tus actividades. No olvides hidratarte y usar el protector solar porque no hay bronceado sano. Y las técnicas quirúrgicas torácicas mínimamente invasivas se han desarrollado rápidamente durante las 2 últimas décadas y están actualmente indicadas en una amplia variedad de patologías pulmonares, incluyendo el cáncer primario del pulmón. A continuación, el doctor Edgar Lama nos explicará cómo se realiza este interesante procedimiento. Veamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestra área favorita, el quirófano. Hoy en nuestro segmento de avances médicos vamos a hablar de una cosa muy interesante. Vamos a hablar de un tema apasionante, sobre todo para mí. Vamos a hablar de una cirugía, la cirugía videoasistida. ¿Qué quiere decir esto? La videoasistida significa que vamos a realizar la cirugía nosotros con visión directa con equipos convencionales, pero ciertas áreas donde el acceso está más limitado. ¿Por qué? Porque lo hacemos por incisiones pequeñitas, lo hacemos en áreas remotas. Vamos a tener una cámara de video que se va a ver en estos monitores y en este quirófano. Y esta cámara de video nos va a dar una visión directa y espectacular desde un ángulo no sospechado, desde un ángulo especial. Le vamos a dar vuelta 360 grados a las estructuras y vamos a poder resolver ciertos problemitas que antes eran muy difíciles de una forma mucho más fácil, eficiente
y sobre todo con una incisión muy pequeña que beneficia muchísimo al paciente y su postoperatorio. Bueno, ¿dónde tiene su uso principal la cirugía videoasistida? En la cirugía del pulmón, en la cirugía del tórax. Antes, para hacer una cirugía torácica se hacía una incisión enorme aquí. Algunos verán, algunos pacientes operados de tórax que tenían o que tienen una incisión enorme muy dolorosa. Por eso tratamos de evitar incisiones muy grandes y un daño muy importante dentro de esta estructura. En el tórax, ¿qué tipo de cirugía hacemos? Una de las más comunes, y vamos a hablar con la videoasistida de esa, que se llama la lobectomía. ¿Lobectomía qué significa? Es lobe, un lóbulo, ectomía. Ectomía es sacar. Cuando decimos siempre una ectomía es extirpar. Apendicectomía. Colecistectomía. En términos médicos derivados de las bases latinas o de las bases griegas, siempre utilizamos los términos mezclados. Vamos a hablar ahora de la lobectomía, es decir, un lóbulo del pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos solamente, superior e inferior. Y en medio hay uno que se llama la língula, que tiene segmento superior y segmento inferior, pero es harina de otro costal. ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos la cirugía videoasistida? El pulmón es una cavidad, el pulmón no, mejor dicho, el tórax. El pulmón ocupa el tórax, ya sea un hemitórax, el hemitórax derecho o el hemitórax izquierdo. Pero cavidad torácica es una cavidad real. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vaciamos o extraemos los órganos que existen dentro de esta cavidad, es decir, el pulmón, el corazón, etc., vamos a encontrar que es una cavidad que se autosustenta porque tiene los arcos costales. No necesitamos poner aire para poder crear un espacio para poder ver. Lógicamente, que hay ciertas técnicas y ciertos momentos en que son truquitos de la profesión, podemos instilar un poquitito de CO2 para poder ver mejor. Por ejemplo, cuando hacemos simpatectomía, cuando hacemos cirugía del timo, etcétera, etcétera, que ya vendrán capítulos posteriores para aquellos que les gusta esto de la acción quirúrgica. ¿Qué hacemos ahora con la lobectomía? La lobectomía, por ejemplo, pacientes que, Dios no quiera nos toque, tienen un cáncer que necesita ser extirpado, tienen abscesos, tienen alguno que otro cuerpo extraño u otra indicación para extirpar un pedazo, un lóbulo del pulmón. Usualmente son problemas infecciosos, tuberculosos y o neoplásicos, es decir, cáncer, desgraciadamente. ¿Qué se hace? Mediante una incisión pequeñita de 4 o 5 centímetros y bajo visión directa buscamos lo que se llaman los vasos que llevan la sangre al pulmón. 2 vasos que son la arteria, por donde entra la sangre no oxigenada al pulmón. Esta arteria se divide en varias ramas, arteriolas, etcétera, etcétera, y termina en la arteria del alveolo, donde se divide el capilar alveolar, donde entra en intercambio la sangre no oxigenada o la sangre sucia con el aire que inhalamos. Al aire estar en contacto por una pared muy fina, como un celofán finísimo, que es la membrana alveolo-capilar, se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio de oxígeno por el oxígeno bajo de la sangre y la salida del CO2, que es el producto gaseoso de desecho de nuestro cuerpo hacia el aire. Entonces, mediante esta membrana se produce este intercambio. Luego, este capilar se transforma en una vena, una venita que se hace más grande, más grande, más grande y termina en 2 venas grandes en la aurícula izquierda. Las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, que son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada. Estas venas se dividen antes de llegar a las venas de la aurícula en venas lobares. Entonces tenemos que ir a disecar la arteria lobar correspondiente, sea superior, media o inferior, y la vena lobar dentro de una zona que los médicos llamamos el ilio
Usualmente nosotros incidimos la piel y esto está a esta altura, casi al origen del corazón. Y es un poco profundo y hay que tener mucha precisión. Y antes se necesitaba muchísima buena vista, pero actualmente hacemos video asistido. Por la misma incisión o por otra incisión más pequeña ponemos una cámara que hace que veamos cerquita el elemento. Y con nuestro propio pulso y nuestros propios instrumentos hacemos la disección para liberar esta arteria y esta vena de una forma indemne, es decir, sin que sangren ni se rompan, y poderlo liberar mucho más fácil por un orificio más pequeño y poder separarlos del resto de los vasos del pulmón. Luego, separados estos dos elementos, se procede a separar lo que se llama el bronquio, es por donde entra el aire al pulmón. Es el tercer elemento, que es un bronquio lobar, que hay que ubicarlo bien anatómicamente y una vez separado, también con ayuda del video, se logra la sección del mismo, obteniendo la separación del lóbulo, que es el que estamos buscando. También se puede hacer separaciones de segmentos y cirugía un poco más avanzada, pero estamos explicando justamente lo del lóbulo. Entonces, una vez encontrados los tres elementos, se separa el lóbulo del resto de la masa del pulmón y ya está hecha la cirugía. Y por ese mismo orificio, que puede ser un orificio pequeñón de 3-4 centímetros, a través de una pequeña fundita plástica, se extrae el espécimen, es decir, el lóbulo. Si es que el proceso es cancerígeno, es fundamental que se extraiga a través de esta fundita. ¿Por qué? Porque puede haber una siembra de células malignas en la pared, si es que no se toman los cuidados. De todas maneras, no podemos sacar un lóbulo hecho pedacito, es muy difícil, sobre todo si es neoplásico, puede haber siembra, y lo podemos hacer, y muchos cirujanos antes lo habíamos hecho, todo por video, pero si tenemos que hacer el huequito para sacar la pieza, por ese mismo huequito aprovechamos para hacer una disección más cómoda y evitar un riesgo de habilidad o falta de habilidad del cirujano que puede suceder para poder servir de una forma mejor al paciente. En la clínica Kennedy tratamos de prestar toda la implementación, todos los instrumentos para que la cirugía sea lo más segura posible. Nuestro equipo médico está entrenado para poder hacer y sobre todo poder resolver cualquier complicación que se presente durante el acto y así lograr que nuestros pacientes, ustedes, tengan un mejor postoperatorio, una mejor recuperación, con menos dolor y una rehabilitación más rápida que los pueda llevar a cumplir todas sus funciones de vida en comunidad, es decir, de trabajo, familiares y personales de una forma íntegra después de un acto quirúrgico. Bueno, hasta aquí este segmento. Por favor, aquí abajito están los números y las direcciones a donde deben dirigirse para enviarnos, solicitarnos sus inquietudes para poder resolverlos y así tener una interacción más cercana con ustedes. No se vayan, porque tenemos más de medicina de hoy después de estos mensajes. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño
8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Y ahora es momento de sembrar conciencia. ¿Y qué tal si hoy hablamos un poco sobre la limpieza mental? Y es que la limpieza mental es la que permite que la conciencia avance por el camino evolutivo, hasta que finalmente, cuando la mente se limpia completamente, sobreviene un acontecimiento maravilloso llamado el despertar de la conciencia. Una mente limpia puede asimilar la sabiduría pura que reemplaza al intelecto mental, abre el paso a la comprensión y permite vivir la existencia con un sistema de pensamiento supremo. Así entonces pasamos de ser seres humanos que pensamos con el intelecto a ser una expresión basada en el amor. Recuerda, el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. Y con eso damos paso a los avances de nuestro próximo programa en Medicina de Hoy, su cita médica en casa. Contaremos con la presencia del doctor Jimmy Achi, quien nos explicará sobre aneurismas cerebrales, causas y tratamientos. Además, en nuestro segmento de primeros auxilios, trataremos sobre los accidentes cerebrovasculares. Un programa más que llega hacia ustedes, amigos, nosotros contentos, porque sabemos que están allá ustedes semana a semana. Edgar tuvo que salir a una urgencia, pero estamos aquí con Alexandra, siempre con ese mismo compromiso de responsabilidad social. En esta semana hemos dialogado ampliamente sobre lo que nos importa en el día a día, esa energía de alto rendimiento. Respirar es vivir. Hemos hablado sobre los pulmones, aquellos que nos hacen sentir muy semejantes. Respiramos el mismo aire. No hay aire potable para A, ni B, ni C. Ese aire para todos, Alexandra. Claro que sí, usted lo ha dicho, doctor. Hemos hablado o hemos hecho un homenaje a uno de los órganos que purifica nuestro cuerpo. Por favor, aprovechamos en este programa a sembrar un poco de conciencia, porque eso es lo que hacemos, ciencia con conciencia. Cuide su cuerpo, cuide su salud. Si usted es fumador, haga conciencia, ámese a sí mismo para que usted pueda también amar a los suyos, a sus semejantes, a su familia. Entonces, por favor, bajar la dosis o mejor dejar de fumar. Y lo más importante en prevención sobre tabaquismo o en el caso de enfermedades pulmonares es no entrar en este terreno. Evitar dar el primer paso casi siempre es lo más importante, porque una vez que ya tenemos el problema, nosotros como médicos nos toca curar, aliviar o acompañar a vivir con ese mal
hasta el último día de nuestras vidas. Así que cuidémonos, como dice Alexandra, pero por otro lado, también a nuestros hijos. Ellos se convierten en víctimas pasivos. En ocasiones, para aquellos que hacen el tabaquismo, hacen de los niños fumadores pasivos. Continúen siempre con nosotros porque nuestra intención es clara, transmitir información y hacer en ustedes un conocimiento útil, práctico y sencillo. Y terminamos este programa con la frase de Alexandra que siempre hacen el nexo para que el programa siga vigente. Claro que sí, mi doctor, y bueno, usted lo dijo, es mejor prevenir, la prevención antes que curar. Usted recuerda que somos un nexo entre el especialista y usted. Lo esperamos, será hasta pronto.